Ahora sí vamos a activar la capa de color rojo y vamos a activar también la capa de color amarillo. Porque aquí necesitamos dos cosas. Primero, necesitamos esta curva, solamente esta de aquí. Vean que no es exactamente una vista lateral, pero no me importa. De hecho, nos va a quedar una pequeña variante, pero es justamente porque esta no es exactamente la vista lateral. Necesitamos esa curvatura y también en la vista superior vamos a elegir que queremos un bitmap o un picture, perdón. Elegimos la cara de arriba o la vista de arriba, la vamos a colocar, la giramos y para no colocarla en la parte de arriba la vamos a tener a un lado, no pasa nada. Nada más que la vamos a escalar igualmente a 25 unidades. Si quieres poner referencias y demás, está perfecto, pero chequen. 25, acepto. Y lo que vamos a hacer es calcar la parte de arriba. Esta parte siempre, igual a mis alumnos, cuando hacemos calzado les queda mal. ¿Por qué? Muchas veces lo quieren dibujar recto. Dicen, oye, ¿por qué está deformado? Se ve raro. No es que se vea raro, es que esto es tela, es que es cuero. Y tiene la forma de nuestro pie. Nuestro pie no es recto. ¿Sí? Entonces es una combinación de que nuestro pie no es recto y de que la tela se va deformando, va obteniendo esta forma. Necesitamos esta curva. Y déjame ver, la cerré bien, sí, ok. También, ¿qué necesitamos? Vean, creo que por el momento ya nada. Es este. Y también vamos a hacer esto, una curva desde... déjenme ver. Solamente va a ser, estas van a ser algunas referencias, ahorita van a ver a qué me refiero. Desde aquí, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y que llegue hacia la parte de aquí de mi zapato. Ok, voy a ocultar esto. Chequen que si me quedó así deformado no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque puedo venir a la vista, por ejemplo, derecha, estos dos elementos, y voy a poner guión bajo project y que diga project to see plane, eliminar original sí, y queda completamente plano. Ya nada más lo voy a llevar hacia la parte del medio, que sería esta. También, si quiero agregarle un poquito de curvatura para que respete la curva de arriba del zapato, le agrego un bend sin ninguna referencia, solamente de aquí hacia acá, y lo llevo así. Una pequeña curvatura, perfecto. Bien, déjenme ver dónde está. Creo que la planeé también. Déjenme ver dónde está mi... Ah, no, está acá, ¿no? Esta la voy a llevar hacia acá. Esta figura la voy a cambiar de capa a esta superficie, o más bien a esa capa, perdón. La voy a llevar hacia la parte de arriba, así. Y aquí lo que voy a hacer es también ver cuánto mide esto, cuánto mide este de aquí. Guión bajo length o longitud, mide 20, lo voy a redondear en 20, hago una línea de 20 unidades, así. Y que este también mida 20, entonces voy a hacer que mida 20, transformar, escalar, escalar un D, desde por aquí hacia donde termina, que mida 20, no va a haber mucha variante. Ya que tenemos esto, lo hago un poquito hacia acá, acerco esta línea y vean lo que vamos a hacer de nueva cuenta. Este se ve un poquito raro, pero recuerden que así lo calqué. Voy a hacer un flow along curve que parta desde la línea recta y quiero que se pegue aquí. Entonces, como resultado tendríamos esta curva que está aquí. La voy a llevar hacia acá. Y chequen, esto tendríamos por el momento, esto de aquí. Si quiero ahí agregar alguna deformación, puedo agregar ahí alguna deformación. Pero vean, esto es lo que tendríamos hasta el momento. Recuerden que calqué esta y esta es la original, ¿no? Se ve igual, nada más que está en la vista derecha con una deformación. Está un poco más hacia enfrente, está por aquí tal vez. La voy a mover hacia por acá. Yo creo que por allí, déjenme ver qué tal se ve allí. Por aquí, ¿no? Para que cuadre un poquito más. Y no sé si un poco más hacia la parte de acá. Ok. Bien, ya tenemos estos elementos. Este en específico y este que está recto lo puedo llevar hacia acá, hacia la capa de color verde porque no lo voy a utilizar más. Este creo que ya tampoco. Cambiar capa de objeto. Lo que vamos a utilizar es el edge que va a haber aquí, vean. Duplicate border, de hecho. De aquí, acepto y ya está en la capa de color rojo, ¿no? Ok, vean. Lo que vamos a hacer aquí es esconder esta capa para quedarnos con este de aquí. Creo que dupliqué el que no era, déjenme ver. No, sí está bien duplicado. Lo que sucede es que esta llega hacia acá, hacia near. Vamos a activar un near, un cerca, y lo voy a poner por aquí. Vamos a ver si no lo hice de manera
o que si no está muy chueco, si está muy chueco lo llevo hacia acá. Ok, ahí es mucho más natural. También yo ahorita que veo esta parte de aquí está un poquito alzada. Lo que puedo hacer es, yo creo que le voy a agregar un rebuild, déjenme ver. Recuerden que esto es tela y o sea, se permite. Ok, y le voy a activar los puntos a este para que esta curvatura y este de aquí la reduzca un poco, ¿no? Sobre todo esta. Algo haga así para que no esté, quito mis referencias, para que no esté tan cerrado. Por allí tal vez. Y vamos a generar lo siguiente, vean. Necesitamos aquí una curva en la parte de atrás, aunque más adelante vamos a separarlo, porque así es nuestro zapato. Vamos a venir a cuadrante, de quad hacia quad, y en la vista derecha le vamos a dar una curvatura, algo así. Vean, vamos a ver qué tal se ve con esta información nuestro zapato. Aquí activo puntos y lo voy a llevar hacia cerca. Igual fíjense, vamos a generar aquí, yo creo que de este lado izquierdo, un arco más. Del lado de este lado, yo creo que sea necesario, pero vean, vamos a agregar uno aquí. Vamos a ver si lo hicimos de manera correcta. No, de aquí a aquí le agregamos cierta curvatura, solamente una pequeña curva. Y vamos a ver qué tal se ve esto con una network. Vamos a ver qué tal se ve esto. Vean, necesitamos algo así. De este lado no es necesario, ya está bien. Si queremos agregarle alguna curvatura, le podemos agregar alguna curvatura ahí. Esta pieza también va segmentada. Vamos a agregar aquí una pequeña curva que venga. Vamos a hacer una prueba. Está segmentado por aquí. Entonces vamos a hacer una prueba, chequen. Esta la voy a proyectar aquí, a ver qué tal se ve. Sí, es más o menos así, es solamente la punta. Yo creo que es un poco más hacia atrás nada más. Por allí lo vamos a proyectar. Perfecto, vean, vamos a splitear. Voy a hacer un split. Quiero partir este con este. Ya queda de esta manera. Y también vamos a generar, así está mi zapato, está spliteado. Y vamos a generar una línea desde punto medio que inicie en el siguiente fin. En este fin vamos a agregar aquí, sin ninguna referencia, una curva que siga la trayectoria, así, que sería esta de, déjenme ver, se me acaba de perder, pero está por aquí, es esta. Y vamos a agregar una más de este lado de acá. Vamos a agregar una desde este fin de aquí, igual que siga más o menos la curvatura. Déjenme ver si está más o menos del mismo tamaño. Creo que sí. Y vamos a hacer un barrido por un carril ahí. Este es un pequeño desnivel que tiene. Entonces barrido por un carril. El carril es esta curva. Quiero que recorra esta de aquí. Y quiero que recorra la de acá. Acepto. Y a este más adelante le vamos a hacer un offset también. De hecho, de una vez vamos a aplicárselo. Vamos a ver. Superficie. No la encuentro. Esta. Le voy a aplicar aquí un offset que sea de 0.1 hacia la parte de afuera. Eso sí, voy a venir a invertir todos, que sería aquí en invertir todos. 0.1 sólido, sí, voy a dar un enter y tendríamos mi zapato de esta forma. Hasta el momento así está perfecto, así lo necesitamos. También vamos a ver, lo necesitamos seccionar en dos partes, en tres partes. Vamos a ver, vamos a venir a Inverse Selection and Hide o a Isolate. Primero vamos a ver dónde lo vamos a partir. Vamos a partirlo en la parte media, que sería por aquí, y vamos a partirlo por acá. Necesitamos aquí una línea y aquí otra línea. Vamos a ver, algo así. Ok, este lo voy a splitear con 1, 2 y estos tres vectores. Acepto, me queda 1, 2 y 3 partes. ¿Para qué? Voy a guardar una vez, archivo, guardar. Fíjense, qué bueno que en este caso volví a hacer el ejercicio. Llevo 25 minutos de tiempo vivo y ya voy más o menos la mitad de mi objeto. Está bastante bien. Yo creo que sí, como en 1 hora y media más o menos quedaría este proyecto. Recuerda que si te está gustando puedes suscribirte, por favor, deja tu like. Y vean, vamos a seleccionar este elemento.
le vamos a hacer un smash. Déjenme ubicar mi comando de smash. Está aquí. De un enter. Esto de aquí ya lo he explicado, pero en este caso no queremos hacer una cajita, no queremos hacer un origami, no queremos hacer algo que se arme, solamente es una tela. Aceptamos y nos va a quedar este elemento. Nada más lo voy a poner en la dirección que va, que sería al revés, ¿no? Voy a transformar, voy a rotar. Debería de estar así, perfecto, ¿no?